Hola a todos, mi nombre es Carlos Steven Mueces, estudiante de medicina de cuarto año de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, y soy uno de los nuevos colaboradores de este maravilloso canal. Además, soy presidente del grupo de interés en medicina interna de mi universidad, en donde podrán encontrar diferente material académico que les puede ser de gran utilidad, por lo cual los invito a seguirnos en Instagram y YouTube. No siendo más, bienvenidos a un nuevo video de Tutorías Medicina Interna. Hola, bueno, una vez más acá en una revisión de tema de tutorías medicina interna. El día de hoy quise traer lo que es una revisión que se define como pruebas de función pulmonar, arrancando con la espirometría, que me parece que es el estudio pues, más utilizado y uno de los cuales nos puede ayudar muchísimo a orientar muchas patologías respiratorias. Y pues esperar que si les gusta este video, pues continuemos haciendo más revisiones respecto a las pruebas de función pulmonar con lo que puede ser pletismografía, DLSO, entre otras. Entonces, para arrancar, este es el contenido. Vamos a arrancar con la introducción diciendo la definición de lo que es la espirometría, pues básicamente lo que es una prueba de función pulmonar que nos va a medir los flujos y los volúmenes expiratorios forzados. Es, como lo dije, la prueba de función pulmonar más utilizada y le evalúa a los pacientes con sintomatología respiratoria o con factores de riesgo de enfermedad respiratoria como tal. Nos ayuda para la detección, la confirmación y monitorización de enfermedades obstructivas de las vías respiratorias, por lo cual es muy importante. Hablar un poco de historia. En el siglo XVIII, mucho antes de la primera descripción de espirometría de Hutchinson, miren que tenemos a este biólogo francés llamado Antoine Lavoisier, que es prácticamente uno de los primeros registros históricos que tenemos de un artefacto o un dispositivo con el cual él experimentaba pues, para tratar de medir los volúmenes y capacidades pulmonares. Ya después, en el año 1846, lo que tenemos es a la invención del espirómetro de Hutchinson y a la descripción como tal, o a la primera vez en la que se le acuñó espirometría, este término, a esta prueba de función pulmonar. Y miren que esta le antecede a casi 50 años a la descripción de la radiografía y casi 60 años a la primera descripción del electrocardiograma, por lo cual pues miren que es una prueba que desde mucho tiempo atrás se viene utilizando, tal vez no con la frecuencia que quisiéramos, pero pues que tiene una validez ya muy grande y que prácticamente, así como lo describió Hutchinson en 1846, es muy similar a como ahora lo tenemos, obviamente pues con el nuevo advenimiento de la tecnología, pero pues el principio básico es el mismo. Entonces, ya más hablando como tal de la función pulmonar, miren que esta es una gráfica que muchos de ustedes deben conocer, en donde podemos ver los volúmenes y las capacidades pulmonares. Primeramente, hablar del volumen tidal o del volumen corriente, que es ese movimiento aéreo que nosotros tenemos en una respiración en reposo, representado aquí en estas líneas punteadas, que es lo que estoy señalando con el puntero. Tenemos un volumen de reserva inspiratoria, que es aquel volumen de inspiratorio pues, que podemos realizar después de una inspiración en reposo. ¿Sí? Tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es ese volumen expiratorio que nosotros podemos expirar, pues, valga la redundancia, después de una expiración forzada. Y tenemos el volumen residual, que es ese volumen remanente que queda en nuestra cavidad pulmonar o en nuestros pulmones después de haber realizado una maniobra de expiración forzada. Eso respecto a los volúmenes. Tenemos también la capacidad inspiratoria, que es esa capacidad que tenemos desde la expiración en reposo hasta una inspiración forzada o una inspiración máxima como tal. Y tenemos la capacidad residual funcional, que es aquella capacidad que junta tanto al volumen de reserva expiratoria como al volumen residual. Ya la capacidad vital forzada es aquella que se define como el máximo volumen de aire que nosotros podemos exhalar después de una inspiración máxima, y la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todas estas capacidades.
Una vez hablado de la capacidad vital forzada, que es uno de los parámetros que se miden en la espirometría, no podemos dejar atrás al volumen expiratorio forzado en un segundo, que es lo que podemos ver acá. Este volumen es el volumen de aire que se puede exhalar durante el primer segundo de la FVC, ¿sí? Que de la capacidad vital forzada. Durante ese primer segundo es el volumen que nosotros podemos exhalar y que lo vamos a expresar en litros, y que va a ser muy importante para cuando nosotros hagamos la relación o el cociente FEB1 FBC. Pues esto básicamente es la relación más común o la variable más utilizada para definir obstrucción en el flujo aéreo, porque hay que decirlo desde el inicio, esto es definitorio de obstrucción. ¿Listo? Tenemos también un flujo, digamos un flujo expiratorio máximo, que pues no lo podemos ver aquí representado, podría ser este, pero lo podemos ver mejor en las curvas de flujo-volumen, que lo vamos a ver más adelante. Y básicamente es el flujo máximo de aire alcanzado con un máximo esfuerzo, partiendo de una inspiración, de una posición, perdón, de inspiración máxima, que la vamos a expresar en litros por segundo. Entonces, básicamente estos son los parámetros o las variables más importantes de la espirometría que nosotros vamos a medir. Como tal, hay una estandarización de la espirometría, por lo que significa que nosotros debemos tener unos criterios de desempeño, no solamente del espirómetro como tal, sino también de las maniobras que realicemos, de la colaboración del paciente que tengamos, de unos procedimientos de medición de aceptabilidad, repetibilidad y utilidad, y de que estos valores sean adecuados y sean fácilmente interpretables, y que nosotros podamos hacer esta espirometría en cualquier parte del mundo, siempre y cuando nosotros cumplamos con estos patrones pues, de estandarización que se actualizaron en 2019. Entonces, es importante decir que debe haber esta estandarización de la espirometría. ¿Por qué? Porque la espirometría, si bien nos mide los parámetros que les acabé de mencionar, que es la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo, la relación de los dos parámetros anteriores y el flujo expiratorio pico o máximo, también existen fuentes externas que nos pueden alterar nuestro desempeño de la prueba, como por ejemplo que el espirómetro sea un espirómetro que no esté adecuadamente calibrado o validado, que el técnico o la persona que esté realizando la espirometría no esté adecuadamente capacitada o calificada, que nuestro paciente no nos colabore de la mejor manera, porque acordémonos de que esta es una prueba, tal vez la limitación que tiene es que se requiere de hacer un esfuerzo máximo, ¿sí? Para que se pueda realizar de la mejor manera. Y también es importante mencionar la interpretación, que nosotros sepamos interpretar de la mejor manera una espirometría. Entonces miren que estas variables de parámetros y fuentes, si nosotros las tenemos, pues pueden generarnos una mezcla de variables, pues, y la espirometría pues nos puede generar valores o arrojar valores que no son los adecuados si no tenemos esta estandarización pues clara en nuestras mentes. Entonces, como les decía, esta estandarización se actualizó en el 2019 por la ATS y la ERS, en donde nosotros podemos observar las indicaciones de la espirometría, a qué pacientes nosotros vamos a realizar la espirometría. Entonces miren que esta es una prueba que nos puede servir de diagnóstico, por ejemplo, para evaluar signos, síntomas y resultados de laboratorios anormales, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado. Nos va a medir el efecto fisiológico de la enfermedad o del desorden que pueda tener nuestro paciente. Vamos a poder tamizar o cribar a los pacientes o a los individuos que estén en riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar o de tener una enfermedad pulmonar. Vamos a evaluar el riesgo preoperatorio y también evaluar el pronóstico. En cuanto a la monitorización, nosotros podemos evaluar la respuesta a intervenciones terapéuticas, monitorizar la progresión de la enfermedad, monitorizar las exacerbaciones de la enfermedad de algunos pacientes y también la recuperación de estas exacerbaciones. Podemos monitorizar los efectos adversos de personas que están expuestas a agentes lesionales y también observar las reacciones adversas a medicamentos
que sean conocidos, o pues drogas como tal, que sean conocidas como que tengan toxicidad pulmonar. Vamos a evaluar también la parte de discapacidad, en donde vamos a evaluar a pacientes como parte de, que formen parte de un programa de rehabilitación, evaluar el riesgo de, como parte pues, de evaluación de seguros, ¿sí? Seguros de salud. Vamos a evaluar también aquellos pacientes que lo necesiten por razones legales, y tenemos acá otras indicaciones como investigación, ensayos clínicos, encuestas epidemiológicas y demás. Bueno, entonces tenemos unas contraindicaciones relativas para la realización de esta prueba. Entonces, primero, miren que tenemos varias variables o varios componentes. El primero es debido a la demanda aumentada del miocardio, ¿sí? O a los cambios en la presión arterial. Entonces, por ejemplo, pacientes que hayan tenido un infarto agudo del miocardio previo a la realización de la espirometría a una semana, que tengan una hipotensión sistémica o una hipertensión severa, aquellos pacientes que tengan arritmias ventriculares o auriculares significativas, aquellas personas que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, una hipertensión pulmonar no controlada, un cor pulmonar agudo, que tengan un embolismo pulmonar inestable, clínicamente inestable, y aquellas personas que tengan historia de síncope que se relacione a una expiración forzada o a la tos. Eso en cuanto a la demanda del miocardio y cambios de la presión arterial. En cuanto al aumento de las presiones intracraneales e intraoculares, entonces podemos tener aquellos pacientes que tengan aneurismas cerebrales, aquellos pacientes que hayan sido intervenidos de una cirugía cerebral en 4 semanas previas a la prueba, aquellos pacientes que tengan contusiones recientes con síntomas continuos, cirugías oculares en una semana previa, algunas debido a los incrementos de las presiones del oído medio y de los senos nasales, paranasales. Entonces, por ejemplo, una cirugía de los senos paranasales o del oído medio, o una infección previa a una semana, que tengamos también incremento de las presiones intratorácicas e intraabdominales con las presencias de neumotórax, de una cirugía torácica o una cirugía abdominal dentro de las 4 semanas previas, o un embarazo tardío, y también control de infecciones como tal. Entonces, esas eran las contraindicaciones relativas, y lo mencionan así, relativas a la actualización del 2019, pero algunos archivos o algunos estudios como tal, como este estudio de espirometría de CEPAR, nos menciona unas contraindicaciones absolutas. Sin embargo, como la actualización del 2019 no menciona ninguna contraindicación absoluta, yo decidí ponerlo como unas situaciones especiales para que lo tengamos en cuenta. Entonces está la inestabilidad hemodinámica, el embolismo pulmonar, nos refiere hasta estar adecuadamente anticoagulado, un neumotórax reciente, 2 semanas tras la reexpansión, una hemoptisis aguda, unas infecciones respiratorias activas como la tuberculosis, el norovirus o la influenza, infarto agudo del miocardio reciente, menor a 7 días, angina inestable, un aneurisma de la aorta torácica de gran tamaño o que esté creciendo y que sea de más de 6 centímetros, hipertensión intracraneal y el desprendimiento agudo de la retina. Entonces a estos pacientes pues hay que considerar seriamente pues realizar una espirometría si realmente pues es necesario o no como tal. ¿Cómo vamos a preparar nosotros a los pacientes? Entonces miren que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta algunas actividades que ellos deben evitar antes de que se realicen la espirometría y en general cualquier prueba de función pulmonar. Entonces nosotros siempre debemos indagarle a nuestros pacientes o decirles y comentarles que ellos deben evitar fumar o utilizar dispositivos de vapeo o pipas de agua, evitar su uso pues previo 1 hora antes de la prueba, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de evitar una broncoconstricción debida a la inhalación de tabaco como tal o de humos como tal. También el consumo de tóxicos dentro de las 8 horas previas a la prueba de función pulmonar, con el fin de evitar problemas en la coordinación, en la comprensión y en la actividad física o en la habilidad física, porque como lo dije, pues esta es una prueba que requiere de la participación y del apoyo pues como tal del paciente, de la cooperación del paciente.
el desarrollo de ejercicio vigoroso o de ejercicio de alto rendimiento de una hora previa a la prueba de función pulmonar con el fin de evitar, digamos, broncoconstricciones que sean inducidas por el ejercicio y evitar también el uso de ropa como tal o de prendas que restrinjan como tal la expansión total del tórax y del abdomen para evitar pues restricciones externas de la función pulmonar como tal. Es muy importante también que los pacientes suspendan su medicación de broncodilatación si es que la están utilizando. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, los beta-2 adrenérgicos de acción corta como el albuterol o el salbutamol, que se deben suspender 4 a 6 horas previas. Los antimuscarínicos de acción corta también, como el bromuro de ipratropio, 12 horas. Los beta-2 agonistas de larga acción, como el formoterol y el salmeterol, 24 horas. Los beta-2 adrenérgicos de ultra larga acción, también 36 horas. Y los LAMA, también de 36 a 48 horas. Como lo decía, en los criterios de estandarización debemos nosotros tener muy en cuenta el equipo que tenemos para medir la espirometría. Este equipo debe tener unos requerimientos mínimos, los cuales son que tenga que tener una capacidad de medir flujos de entre 0 a 14 litros por segundo, con una sensibilidad de 200 mililitros por segundo, que sea capaz de registrar el tiempo de expiración para la maniobra forzada de al menos 15 segundos, tal vez en unas documentos previos se decía de 6 segundos en cuanto al equipo del espirómetro, que sea capaz de medir volúmenes de entre 0,5 a 8 litros en condiciones de temperatura corporal, presión atmosférica y de la saturación de vapor de agua con una exactitud de más o menos 3% o 0,050 litros, que la resistencia total para un flujo de 14 litros sea de 14 litros y que debe ser inferior a 1,5 centímetros de agua litro segundo. Esta resistencia no debe superarse con cualquier manguera, válvula, boquilla o filtro insertado entre el paciente y el espirómetro. Y algo que es muy interesante y que es muy importante y que puede afectar nuestra medición de la espirometría es la temperatura del lugar donde se realiza la prueba, pues esta no debe ser inferior a 17 grados centígrados y el espirómetro debe contar con una estación meteorológica para la medición de la temperatura, la cual debe tener una exactitud de más o menos 1 grado centígrado para calcular la temperatura atmosférica, la presión barométrica y la saturación de vapor de agua y también la temperatura corporal, la presión barométrica y la saturación de vapor de agua como tal. Esto lo voy a pasar muy rápido porque no es la idea de la charla, pero o sea, sí es algo que nosotros debemos conocer, pero créanme que esto básicamente pues va a estar calibrado, va a estar como tal en diferentes pues aseguramientos como de la calidad del espirómetro, bien sea el técnico o la persona que realice la espirometría, pero pues sí es algo que debemos tener en cuenta. Entonces miren que debe calibrarse de manera diaria, debe recalibrarse si hay digamos parámetros alterados como tal, a través de una jeringa de calibración de 3 litros como tal, y también se debe documentar todas las actualizaciones de software que tenga o de hardware que tenga con el fin de pues evitar que esté desconfigurado como tal nuestro equipo. Ahora bien, ya para pasar a cómo se realiza el procedimiento o cómo se realiza la maniobra de capacidad vital forzada. Entonces, primeramente, miren que nos dicen debemos lavarnos las manos, ¿sí? O utilizar un sanitizante de manos adecuado. Debemos preparar al paciente. Primeramente le podemos brindar un sanitizante de manos y también, o tal vez uno de los parámetros más importantes es confirmar su identificación. Acordémonos de variables de suma importancia como es la edad, el sexo al nacimiento y la talla. ¿Sí? Si bien aquí nos menciona la etnicidad o la raza como tal vez las 3 variables que se conocen y que están soportadas científicamente son esas 3: edad, sexo y talla, que nos van a permitir conocer mejor lo que son los predichos y los valores normales o los límites inferiores a la normalidad, que lo vamos a hablar posteriormente.
Como lo dije también, pues debemos pesar y tallar a nuestros pacientes sin zapatos. Debemos preguntarles por las actividades en las contraindicaciones que les mencioné, el uso de medicamentos y lo demás de las contraindicaciones relativas. Debemos instruir a nuestro paciente y demostrarle primero cómo se realiza el test, porque pues es una prueba que muy seguramente ellos nunca han hecho antes o que no saben muy bien cómo se debe hacer, por lo cual nosotros siempre debemos instruirlos y mostrarles cómo se debe hacer la prueba. Entonces, primeramente debemos enseñarles la posición de la boquilla del espirómetro junto con el clip nasal. Debemos enseñarle y mostrarle cuál es la correcta postura que él debe tener con una inclinación, con una elevación pequeña de la cabeza. Debemos enseñarle cómo él tiene que inspirar rápidamente hasta que sienta que llegó o pues hasta que sienta que llenó sus pulmones como tal a la máxima capacidad. Debemos mostrarle cómo se debe expirar con un esfuerzo máximo hasta que pues queden completamente vacíos y nuevamente pues inspirar con un esfuerzo máximo hasta que queden nuevamente llenos los pulmones como tal. Debemos confirmarle y preguntarle a nuestro paciente si entendió estas indicaciones con el fin de que pues esté listo para realizar la prueba. De esto debemos hacerlo las veces que sean necesarias hasta que él pueda entender como tal. Una vez nosotros veamos que el paciente comprendió y entendió cómo se debe hacer la maniobra, vamos a desarrollar como tal la maniobra o a realizar la maniobra como tal. Entonces debemos pedirle a nuestro paciente que asuma la postura correcta, ¿sí? Que le vamos a poner el clip nasal, que se debe colocar la boquilla del espirómetro en la cavidad oral de manera adecuada, cerrando los labios para evitar que haya cualquier flujo externo, de aire, ¿sí? Debemos decirle al paciente que esté tranquilo, que puede respirar de manera normal y que cuando él se sienta listo puede iniciar la inspiración completa y rápida con una pausa de no más de 2 segundos hasta que pueda llegar a su capacidad pulmonar total, ¿cierto? Una vez él llegue a esa parte, debemos pedirle que expire con un máximo esfuerzo hasta que no pueda sacar más aire de sus pulmones, ¿cierto? Y que se mantenga pues en la postura erguida como tal. Después le vamos a pedir que inspire con un esfuerzo máximo nuevamente hasta que vuelva a llenar sus pulmones y vamos a repetirle las instrucciones de ser necesario y siempre vamos a animar a nuestro paciente a que siga, en el caso de la expiración forzada, a que continúe la expiración porque debe realizarse por mínimo durante 6 segundos. Entonces nosotros debemos siempre avivar a nuestro paciente para que lo pueda lograr, ¿cierto? Es importante que sepamos que estas maniobras no siempre nos van a salir bien a la primera, por lo cual mínimo nosotros debemos hacer 3 maniobras que sean aceptables, repetibles y útiles. Y como les digo, usualmente pues no debemos pasarnos de más de 8 maniobras como tal. Y como sabemos, vamos a saber cuándo hacemos pues más o menos de 3, pues por los criterios de aceptabilidad y repetibilidad que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces acá lo que nos dice pues es básicamente realizar lo mismo, pero en dispositivos donde solamente permiten hacer la expiración como tal, pero es básicamente lo mismo. Vamos a ver las gráficas de volumen-tiempo, que son gráficas muy importantes. Miren que son estas gráficas que van a estar acompañadas dentro del reporte de la espirometría. Entonces miren que tenemos la primera, la gráfica de volumen-tiempo, en donde podemos ver cómo nuestro paciente hace un inicio muy bueno, ¿sí? Un inicio en el cual se hace un esfuerzo máximo y después se pasa hacia una parte de la meseta como tal. En este caso, nosotros vamos a ver que se mantiene una meseta o un plató por más de 6 segundos en este caso, y está claro cómo se puede indicar aquí la FEB sub 1, la FEB sub 6 y la capacidad vital forzada como tal. Esto es una gráfica volumen-tiempo normal, una gráfica volumen-tiempo adecuada que nosotros debemos y esperamos pues obtener de nuestros pacientes en una espirometría normal como tal. La gráfica de flujo-volumen, entonces miren acá está la inspiración, que es como este semicírculo en la parte inferior, y esta es la expiración, donde nosotros podemos tener un inicio también con un flujo
adecuado, casi totalmente vertical, donde tenemos un flujo expiratorio pico, un flujo expiratorio máximo y que después vamos a ir por un flujo expiratorio forzado al 25, al 50 y al 75%, que va a ser ya, como lo dije anteriormente, en la expiración. Aquí podemos ver tanto el flujo expiratorio pico y la capacidad vital forzada como tal. Entonces, lo que les mencionaba, tal vez en este cuadro se ve como que muy denso como tal, pero solamente lo vamos a leer un poquito y lo vamos a ir explicando, desglosando más adelante. Entonces, hay criterios de aceptabilidad, utilidad y repetibilidad. Entonces, primero debemos tener un volumen extrapolable, ¿sí? Retrógrado. Entonces, este debe ser menor al 5% de la capacidad vital forzada o 0.100 litros, cualquiera que sea el valor más alto. ¿Listo? Debe haber evidencia de que no hay una discrepancia del inicio del flujo cero, ¿cierto? No debe haber tos en el primer segundo de la expiración. No debe haber cierre glótico en el primer segundo de la expiración. Tampoco debe haber cierre glótico después del primer segundo de la expiración. Y se deben alcanzar por lo menos uno de estos tres, digamos, parámetros o indicadores del fin de la expiración forzada. Entonces tenemos la expiración plató, que les mencionaba, que no debe ser menor de 0.025 litros en el último segundo de la expiración, que debe tener un tiempo expiratorio de más de 15 segundos y que el FBC debe estar dentro de la tolerancia de la repetibilidad o que debe ser también mayor que el valor más grande observado de FBC. Entonces también tenemos que tener que no haya evidencia de obstrucción de la boquilla del espirómetro, que no haya evidencia digamos, de flujos externos como tal y que haya una máxima inspiración después del final de la expiración forzada, ¿cierto? Si esta es mayor de FBC, entonces la FIB-C y la FBC debe ser menor de 0.100 litros o 5% de la FBC, cualquiera que sea la más alta como tal. Eso en cuanto a los criterios de aceptabilidad. Sé que pareciera que fueran un poco difíciles de entender, pero ya los vamos a ir viendo uno por uno con ejemplos. Y también es muy importante mirar los criterios de repetibilidad. Entonces estos criterios van a ser aplicados para tanto como para FBC como para FEB1. Y miren que para los pacientes mayores de 6 años debemos hacer una diferencia de los dos valores más grandes de FBC y que esta diferencia sea de menos de 150 litros, ¿sí? O sí, 0.150 litros o 150 mililitros, perdón. Y también lo mismo en cuanto a FEB1, o sea, vamos a hacer esta diferencia tanto en FBC como en FEB1 y en ambas nos tiene que dar menos de 0.50 litros. Eso en cuanto a pacientes mayores de 6 años y a los menores de 6 años es lo mismo, pero con un valor de 0.100 litros. Entonces, el volumen expiratorio retrógrado como tal, lo que les mencionaba, básicamente lo que vemos acá es una curva volumen-tiempo, en donde podemos ver cómo es el inicio expiratorio como tal máximo. Nosotros lo que hacemos es realizar una línea perpendicular a partir del tiempo cero y vamos viendo que si hay digamos, que si el inicio como tal de este volumen expiratorio, que sea menor de 150 mililitros o del 5% de la FBC, entonces vamos a ver que, que estamos frente a un parámetro pues que no es aceptable como tal. ¿Listo? La FEB sub 1 lo que nos debe representar es un máximo esfuerzo. En cuanto a la terminación completa, nosotros lo que podemos ver acá es también las curvas de flujo-volumen. Esta sería una curva de flujo-volumen normal, donde podemos llegar hasta el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo, con el flujo expiratorio forzado, pues que sea una gráfica triangular, que la podemos ver que termina y que llega hasta el final como tal de la expiración para volver a realizar la inspiración. Pero miren que acá la gráfica B y la gráfica C no nos muestran lo adecuado, por lo que nos van a relacionar con una terminación como tal incompleta.
Lo mismo en el volumen, en la gráfica de volumen-tiempo, un inicio rápido, ¿sí? Pero miren que ni A, ni B, ni C llegan a tener pues una meseta como tal o un plató que sea menor a 25 mililitros y que sea de 6 segundos mínimos de duración. Entonces, estos son algunos de los criterios de aceptabilidad que se mencionaban en la primera tabla y que nosotros podemos identificar simplemente pues mirando las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo. Entonces, esto es importante, que se debe dar, el PEF debe estar antes de 0.12 segundos y el plató, como les dije, no tiene que tener un cambio, debe estar menor a 25 mililitros por mínimo un segundo. Estos son algunos artefactos que podemos tener en las curvas, de tanto de flujo-volumen como de volumen-tiempo. Entonces tenemos, miren que por ejemplo, el inicio es un inicio de una curva triangular, es un inicio abrupto, muy vertical. Se genera, si bien el flujo pico, pero cuando nosotros vamos bajando por el flujo expiratorio forzado, perdón, tenemos una interrupción súbita y nos vuelve a generar esta curva de la inspiración, por lo cual es un artefacto como tal y nos estaría comprometiendo la aceptabilidad de la prueba. En cuanto a la curva volumen-tiempo, tenemos acá que también tenemos una terminación temprana, se interrumpe como tal la expiración y el paciente vuelve a inhalar antes de 2 segundos. Miren que el paciente vuelve a inhalar aquí antes de 2 segundos, por lo cual no es aceptable. Esto se denomina terminación temprana. En cuanto a estos esfuerzos variables, miren esa cantidad de variabilidad que existen en las gráficas flujo-volumen. Tal vez en donde mejor se puede ver es en esta gráfica de flujo-volumen, donde hay variables esfuerzos o esfuerzos submáximos como tal. Miren, aquí tenemos 4 esfuerzos totalmente diferentes. Y si bien también se pueden observar acá, es un poco menos distinguible que en la curva flujo-volumen. Otro artefacto es la tos durante el primer segundo. Miren que existen diferentes oscilaciones entre el momento del flujo expiratorio forzado. Miren esas oscilaciones. Y acá se miran como si fueran escalones, ¿sí? Escaleras. Y esto también nos indica que hay una tos durante el primer segundo. Otros artefactos son, miren que podríamos decir que es una buena maniobra, pero miren que aquí podemos ver una doble respiración como tal. Acá en la curva volumen-tiempo se puede observar de mejor manera y esto también representa un artefacto. Esto lo que nos muestra es que el paciente volvió a inhalar por la nariz y exhaló por la boca. Otros artefactos, la obstrucción de la boquilla. Recuerdan en la tabla que nos decía que no debe existir ninguna obstrucción de la boquilla. Entonces miren que el hallazgo en la curva flujo-volumen es que la curva se aplana totalmente y pues acá en la curva de volumen-tiempo no se puede percibir tan bien como en la flujo-volumen. El cierre glótico, miren, lo podemos ver aquí, hay una caída súbita del flujo y en cuanto a la curva volumen-tiempo vemos que hay una meseta completamente plana, ¿sí? Esto es un hallazgo característico de cierre glótico. Cuando hay fugas de volumen, no se pueden apreciar en la curva de flujo-volumen, pero sí en la de volumen-tiempo. Y miren lo que podemos ver, que el volumen va cayendo en lugar de mantenerse una meseta como tal. ¿Listo? Tenemos aquí otras curvas de flujo-volumen. Entonces, estas, si bien no son artefactos como tal, porque se pueden presentar en pacientes jóvenes, y por eso se denomina esta morfología de la curva como joroba del joven, sin que represente digamos un criterio de no aceptabilidad, ¿vale? Por último, tenemos acá estas curvas de flujo-volumen donde vemos asas aplanadas. Miren, acá también se ve una curva volumen-tiempo totalmente anormal y esto generalmente se puede dar en dos condiciones. La primera es una disfunción laringea, como puede ser la parálisis de las cuerdas vocales o la obstrucción de vías aéreas de grueso calibre, como es el caso de la estenosis traqueal. Eso en cuanto a la aceptabilidad, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poco de la repetibilidad. En cuanto a la repetibilidad, entonces acordémonos de que nosotros lo que debemos tratar de buscar es que haya una diferencia
tanto en FEP sub 1 como en FBC de 0,15 litros. ¿Sí? Esta diferencia debe ser menor de 0,15 litros para que nosotros podamos decir que esta curva o esta maniobra es repetible como tal. Entonces miren que lo podemos observar acá. Vamos a ver primeramente a FBC. Esta es la mejor prueba o la prueba más alta. Acuérdense de que la medición la debemos hacer en las dos pruebas más altas. Miren que la más alta es de 5.11 y la siguiente es de 5.09, ¿cierto? Entonces tenemos una diferencia de 0.02 menor a 0.15, por lo cual en FBC diríamos que es repetible. Ahora vamos a ver en FEP sub 1. La mejor prueba de FEP sub 1 fue de 4.11 y la siguiente mayor es de 4.04. Entonces tendríamos una diferencia de 0,07, menor de 0,15, por lo cual diríamos que contamos con unas maniobras que son repetibles como tal. Muy bien, lo pueden encontrar acá. Entonces vamos a ver si esta maniobra cumple con los mismos requisitos como tal. Entonces vamos a ver FBC, la mejor prueba fue de 5.30, ¿sí? Y la que le sigue es de 4.85. Entonces tenemos más o menos una diferencia del 0.45 litros, por lo cual esta es mayor a 0.15 litros. ¿Listo? Y FEP sub 1, la mejor prueba fue de 4.27, seguida de la siguiente mayor es de 3.92, lo que más o menos daría una diferencia de 0.35 litros, por lo cual ambas son mayores a 0.15 litros, por lo cual estaríamos hablando de que estas maniobras no son repetibles. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una calidad técnica de nuestras maniobras? Entonces, miren que existen diferentes grados A, B, C, D, E, U y F. U es uno de los que se incluyeron dentro de esta nueva actualización del 2019. Entonces, miren que el número de maniobras, grado A, va a ser 3 o más aceptables, ¿sí? Que cumplan criterios de aceptabilidad y que para los mayores de 6 años estén dentro de un rango de 0.150 litros o menos. ¿Listo? Para los menores de 6 años, ya lo habíamos visto, de 0.100 litros. Grado B, que hayan dos maniobras aceptables menores a 0.150 litros en mayores de 6 años y menores de 0.100 litros en menores de 6 años. Grado C, son dos o más maniobras aceptables, pero que no estén ahora de 150, sino de 0.200 litros en los mayores de 6 años y de 0.150 litros en los menores de 6 años. Grado D, dos maniobras aceptables menores a 0.250 litros y en los mayores y en los menores de 6 años dentro de 0.200 litros. Grado E, dos maniobras aceptables o una aceptable mayor a 0.250 litros en mayores de 6 años o mayores a 0.200 litros en menores de 6 años. La grado U, que es tener cero maniobras aceptables, pero que podamos tener una o más que nos sea útil. ¿Y a qué se refiere utilidad? Se refiere a aquellas maniobras que, si bien no cumplen criterios de aceptabilidad ni repetibilidad, puede que nos ayuden al criterio clínico o al diagnóstico clínico o a orientar una terapéutica pues basada en la clínica como tal. Finalmente, el grado F son cero pues aceptables con cero útiles y la repetibilidad no se aplica para ninguna de las dos poblaciones. Entonces, como lo vimos, una vez nosotros realizamos la maniobra de FBC, vamos a preguntarnos si la maniobra reúne los criterios de aceptabilidad que acabamos de ver con los ejemplos. Si sí lo hace, vamos a ver si alcanzamos a hacer 3 maniobras que sean aceptables. Si sí lo hace, entonces vamos a ver si alcanzan los criterios de repetibilidad menores al 0.15 litros. Y si sí, entonces vamos a determinar los valores mayores de FBC y FEP sub 1 con el fin de seleccionar la maniobra con la mayor suma de FBC y FEP sub 1 para determinar otros índices que después vamos a almacenar y a interpretar. Miren que durante estos pasos, si la respuesta es no,
tenemos que volver a realizar las maniobras. Entonces es por eso que les decía al inicio que si bien mínimo debemos realizar 3 maniobras, la mayoría de las veces vamos a tener que realizar más de 3 sin llegar a pasarnos de 8. Entonces, ya finalmente vamos a hablar de cómo vamos a interpretar, y esto es básicamente como un esquema de 10 pasos que están dentro de este manual de espirometría, que a mi juicio pues me gustó bastante cómo se explica y es como pues yo lo aprendí. Entonces vamos a primero tener en cuenta que debemos saber qué es lo que mide la espirometría, qué es lo que mide la prueba, ¿cierto? Entonces volvemos a ver estas gráficas de volumen-tiempo, donde vemos el volumen corriente o el volumen tidal, vemos el FEB sub 1, ¿sí? Vemos el FEB sub 6, vemos FBC y vemos la expiración máxima que hay. ¿Y qué es lo que nos va a representar? Porque no solamente debemos saber cómo se llama como tal, si es la capacidad vital forzada como tal, o el volumen expiratorio forzado en un segundo, no, sino que debemos saber qué es lo que representa. Entonces miren que FEB sub 1 nos puede medir la aceleración del volumen y nos va a medir la obstrucción bronquial. FBC nos va a medir el tamaño pulmonar, que en personas jóvenes o sanas tiende a estar pues por aproximadamente el 80% de la capacidad pulmonar total. Y es por esto que la relación FEB sub 1 FBC va a ser definitoria de obstrucción, ¿cierto? El FEB sub 6 es un aproximado y básicamente lo que puede hacer es sustituirnos a FBC, pero en condiciones especiales, sobre todo en las espirometrías de consultorio o de oficina que llaman. Y la capacidad pulmonar total pues es el tamaño total del pulmón, que se mide con otras pruebas de función pulmonar, como lo es la pletismografía. Entonces, una vez nosotros sepamos o tengamos claro qué es lo que se mide en la espirometría, vamos a interpretar apropiadamente las gráficas. Entonces, miren, ya sabemos que existen dos tipos de gráficas. La primera es flujo-volumen, la segunda es volumen-tiempo, y debemos saber cuál es esa morfología como tal que deben tener las gráficas para que nosotros podamos ver si es un flujo-volumen normal, como es este caso, miren, un volumen-tiempo normal, o si podemos estar ante una gráfica de flujo-volumen que podría sugerirnos restricción, mírenla, una gráfica flujo-volumen que podría sugerirnos obstrucción, como es este caso, y esta característica que creo que ya nos quedó bastante clara, como por ejemplo en la estenosis traqueal como tal. El tercer paso es definir los parámetros espirométricos. Entonces, si bien hay muchos flujos que nos puede arrojar la espirometría, este manual nos dice que debemos enfocarnos en aquellos valores que son repetibles y reproducibles. Entonces, por ejemplo, los principales, como ya lo había mencionado, son FBC, que debemos saber la definición, cuál es el mayor volumen de aire ventilado con el máximo esfuerzo después de una inspiración máxima. El FEB sub 1, que es el volumen de aire exhalado en el primer segundo después de la maniobra del FBC. La relación FEB sub 1 FBC es la proporción de la capacidad vital que se exhala durante el primer segundo de la maniobra y representa un índice de vaciamiento del aire del pulmón, por lo cual, como lo dije, pues es un parámetro definitorio de obstrucción al flujo de aire, y pues lo repito bastante porque es importante saberlo y es importante que nosotros sepamos que con FEB sub 1 FBC podemos hacer diagnóstico de obstrucción del flujo de aire. Y FEB sub 6, como lo había dicho en el paso anterior, es un sustituto en situaciones especiales de FBC. Como tal, antes de adelantarnos a revisar como tal las espirometrías y a que practiquemos lo aprendido, esto es básicamente como una mitad de una espirometría, porque si bien tenemos aquí los datos de nuestro paciente como el nombre, acuérdense de las tres variables importantes que es edad, estatura y sexo al nacer. También el método de la prueba, los valores predichos que ya vamos a ver qué es lo que son, pero miren que básicamente es lo que les decía, estamos en el paso 3, que es definir los valores, los parámetros espirométricos. Entonces tenemos a FEB sub 1, a FBC, a la relación FEB sub 1 FBC, al flujo expiratorio pico como tal y otros flujos
que como tal, pues como les había dicho, si bien nos pueden ayudar, los principales son estos de acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a graduar la calidad de la técnica de la espirometría? Ya sabemos que hay algunos grados de calidad. No voy a repetir los de acá de la actualización del 2019, sino les quería traer como lo que nos propone el manual de espirometría del 2018, en donde nos dicen, miren, un grado A técnicamente es muy confiable según ATSRS del 2005. El grado B sigue siendo una técnica confiable hasta el grado C, y ya del grado D es una calidad aceptable, pero puede ser variable, y ya la E y la F son calidades inadecuadas como tal. Entonces, siempre tengámoslo en cuenta para ver si pues la espirometría que nosotros acabamos de realizar, si es adecuada, si tiene un buen grado de calidad y si tiene unos valores de aceptabilidad y repetibilidad. Ahora vamos a hablar de unos términos que son de suma importancia y son los valores predichos. Aquí me comí una S, perdón. Entonces, miren que, por ejemplo, básicamente, ¿qué es lo que son los valores predichos? Son estimaciones matemáticas que nos van a describir un valor promedio tanto para FBC como para FEB1 de acuerdo a la estatura, el sexo y la edad del individuo, que son las variables más importantes, ¿cierto? Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos una espirometría de un hombre de 39 años de edad que mide 1,82 metros de estatura, ¿cierto? Entonces vamos a ver el mejor valor de las tres maniobras que se han realizado para FBC es de 5,11 litros, ¿cierto? Y el predicho para este paciente o para este sujeto es de 5,51 litros, ¿sí? Es decir, que las personas que tienen su misma edad, su mismo sexo y su misma talla o sus tallas pues más aproximadas han hecho un valor de 5,51 litros, por lo cual el porcentaje que él tiene del predicho es del 93%. Generalmente, estos valores del predicho tienden a ser mayores del 80% para decir que son normales. ¿Listo? Tanto para FBC como para FEB1. Y para la relación FEB1-FBC debe ser mayor del 70%. ¿Listo? Ahora tenemos acá de dónde salen básicamente estos valores normales. Entonces, estos valores normales salen de diferentes estudios de poblaciones muy grandes, ¿sí? Pero de diferentes tipos de razas, etnias, etc. Entonces, por ejemplo, tal vez la ecuación que más se utiliza para ver los valores predichos, tanto obviamente en Estados Unidos como en Latinoamérica, porque también utilizaron una población mexicoamericana, así es como ellos la definen, es la ecuación Nanes 3 o NHANES, como ustedes le quieran decir, y básicamente pues es la que más se recomienda, o la que personalmente he visto que más se utiliza. Existen otras ecuaciones con población latinoamericana como Platino, INER como tal, pero realmente pues la que más se utiliza como tal en nuestro medio es esta primera ecuación. Entonces, en el paso 6 debemos definir apropiadamente el concepto de normalidad. O sea, es un concepto, si bien un poco subjetivo, debemos saber básicamente a qué corresponde este concepto de normalidad. Entonces, hay, digamos, algunos porcentajes del predicho que no solamente dan como valores absolutos o de valores de porcentajes, sino que también las ecuaciones nos permiten tener unos valores de acuerdo al límite inferior de la normalidad. En este caso, nosotros para la espirometría vamos a tomar el límite inferior de la normalidad en el quinto percentil, ¿cierto? De acuerdo a las ecuaciones de referencia. Entonces, por ejemplo, en la ecuación que yo les decía que es más comúnmente utilizada, un valor predicho, un porcentaje predicho para FEB1 en hombres es de 79 y en mujeres es de 81, ¿cierto? Mientras que un FBC es de 81 en hombres y en mujeres de 82. Si bien hay algunos que no varían, como por ejemplo la ecuación de Pérez-Padilla, miren que tienen aproximadamente, hay unas que no varían, solamente variaría la FEB1 tanto en hombres en un punto y en mujeres en dos. La FBC se mantiene igual para estos dos grupos.
pero hay otras que sí realmente varían mucho y pues como lo vieron en la gráfica anterior, ni siquiera las recomiendan por ser una pues ya muy obsoletas como tal. Entonces lo importante es tener en cuenta tanto los valores predicho como tal, ¿sí? De los pacientes, como el percentil 5 del límite inferior de la normalidad. Ahora, ¿cuál es un concepto que es muy común? Y es que, por ejemplo, hay varias guías que ponen unos puntos de corte fijos y tal vez el caso más clásico, el caso que nosotros más conocemos es el de Gold, ¿cierto? Para clasificar a la EPOC. Entonces miren que ellos, como lo conocemos, Gold nos dice, una relación FEB sub 1, FBC de menos del 70% post broncodilatador es diagnóstico de un patrón obstructivo, ¿cierto? De una obstrucción al flujo aéreo. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdan las tres variables importantes, sexo, talla y edad? Miren que la variable edad, conforme van pasando los años, los pacientes van perdiendo la elasticidad pulmonar y lo que se refleja es en que, por ejemplo, un paciente que tenga 60 años, su, su FEB sub 1 FBC normal va a estar más o menos en 67, 68 como tal, sin que esto signifique que el paciente tenga un patrón obstructivo, sino que básicamente es porque su pulmón ha perdido la capacidad de elasticidad que normalmente tenía cuando, por ejemplo, tenía 20 años. Y pues esto no significa que tenga un patrón obstructivo. Sin embargo, por definición de Gold, nosotros tendríamos que clasificarlo como un patrón obstructivo porque está por debajo de 70, ¿cierto? Entonces esto nos podría reflejar unos falsos positivos y en cuanto a las personas jóvenes, unos falsos negativos, porque miren, las personas jóvenes, el promedio de los hombres, ¿cierto? O el límite inferior de la normalidad de los hombres, en este caso, y de las mujeres también, está por encima de 70. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de utilizar el criterio de Gold y algunas pues, literaturas nos dicen es mejor utilizar el valor del límite inferior normal del quinto percentil. Entonces, eso en cuanto al concepto de normalidad. Ahora los patrones ventilatorios. Entonces, de acuerdo a la interpretación de la TSRS del 2005, miren que nosotros nos dicen, usted tiene una relación FEB sub 1 FBC baja, ya sea porque es menor al 70% o porque está por debajo del límite inferior de la normalidad. Si es así, entonces es definitoria como obstrucción. ¿Listo? Si no es así, entonces nos vamos a ver la FBC. Si esta es baja, entonces tenemos que ver la capacidad pulmonar total. Y acuérdense de que eso no lo podemos ver en la espirometría, lo debemos ver en la pletismografía. Pero si esto nos da positivo, o sea que si está baja, esto es sugestivo de restricción. Y también con la FBC baja, también nos puede, más bien digamos que con la FBC baja es sugestivo de restricción y ya con la TLC baja medida por pletismografía es más definitoria como tal de restricción. Si la FBC no es baja, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una interpretación normal como tal. ¿Por qué? Porque la relación FEB sub 1 FBC está normal, ¿sí? No está baja, y la FBC tampoco está baja, entonces es algo normal. Si la FEB sub 1 no está baja, FEB sub 1 FBC no está baja, pero la FBC sí está baja y después hacemos una TLC y nos da baja, ¿sí? También nos puede dar un patrón mixto como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo con esquemas o con ejemplos un poco más prácticos para ver si pues, podemos entenderlo de mejor manera. Entonces, vamos a interpretar lo que sería esta espirometría. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es nuestro paciente, es un varón de 27 años de edad que mide 1,73 metros y pesa 81 kilogramos. ¿Listo? La relación FEB sub 1 FBC en la primer maniobra es del 80.5% para un porcentaje predicho del 99.4% y en cuanto a los predichos de Pérez Padilla del 81.0%. ¿Listo? Vamos a ver cómo está
la FBC. Miren que la FBC está con un 99.8% del predicho, por lo cual estas están por encima del límite inferior de la normalidad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos límite inferior de la normalidad como tal, y estas están por encima, por lo cual estaríamos interpretando como una espirometría normal. ¿Listo? Vamos a ver esta. Tenemos una FEB sub 1, bueno, nuevamente en orden, un varón de 53 años de edad que mide 1,70 metros y pesa 120 kilogramos. La relación FEB sub 1 FBC es del 82.2%, pero que diríamos que está normal, pero la FBC sí es de 64.6%, perdón. Por lo cual estamos frente a una FEB sub 1 FBC normal, pero una FBC disminuida, lo que pues nos puede sugerir o ser compatible, más bien yo diría sugerir, como un patrón restrictivo de restricción pulmonar. Y eso solamente pues lo estamos viendo con la relación FEB sub 1 FBC con FBC. ¿Listo? Esto en cuanto a espirometrías normales, espirometrías sugestivas de restricción. Ahora hablemos de lo que son las espirometrías que nos diagnostican obstrucción como tal. Entonces, primero, debemos ver que la espirometría sea aceptable, sea reproducible. Después nos vamos a ver a la relación FEB sub 1 FBC en porcentaje. Si esta es baja, ya sea por porcentaje como tal, menor del 70%, o si está por debajo del límite inferior de la normalidad del quinto percentil, nosotros diagnosticamos como obstrucción. Y el siguiente paso es graduar o medir la gravedad. ¿Cómo la medimos? Mirando FEB sub 1. Si FEB sub 1 está entre 70 y 100%, es una obstrucción leve. Si está entre 60 y 69, es una obstrucción moderada. 50 a 59, una moderadamente grave. 35 al 49%, una obstrucción grave. Y menos del 35%, una obstrucción muy grave. ¿Listo? Entonces vamos a verlo en un ejemplo claro como tal. Entonces, primero, un varón de 66 años de edad que mide 1,76 metros y pesa 80 kilogramos de peso. Vamos a ver la relación FEB sub 1 FBC, que es del 47.5% para un predicho del 61%, por lo cual estamos hablando de una relación FEB sub 1 FBC baja. ¿Cuál es el siguiente paso? Mirar FBC. FBC tiene un porcentaje del predicho que está de 58.8%, por lo cual ambas están bajas. Pero acuérdense que nosotros debemos ver, si ya vemos que es un diagnóstico de obstrucción con FEB sub 1 FBC, debemos revisar el grado de obstrucción que tiene nuestro paciente y lo vamos a revisar con FEB sub 1. En este caso es de 36.2%, por lo cual 35 a 49 es una obstrucción grave. Entonces estaríamos hablando de que esta espirometría es una obstrucción al flujo aéreo de tipo grave. ¿Listo? Ahora, en estos casos donde nosotros vemos que tenemos documentada ya la obstrucción o sospechamos de obstrucción, tenemos que mirar si la FEB sub 1 o la FBC responden al broncodilatador. ¿Y cuál es el parámetro para nosotros decir que sí responde o no responde al broncodilatador? Es que haya una mejoría respecto a la basal, tanto de FEB sub 1 o de FBC, mayor a 200 mililitros y mayor al 12%. Esto quiere decir que tienen que estar las dos sí o sí para que nosotros concluyamos con que es respondedora al broncodilatador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vemos que sí responde al broncodilatador y digamos que no normaliza la obstrucción, ¿sí? Porque puede que FEB sub 1 continúe con un patrón, con un grado de obstrucción, entonces vamos a decir que puede sugerirnos asma, puede sugerirnos EPOC o puede sugerirnos un síndrome de overlap o de sobreposición asma-EPOC. Si responde al broncodilatador y aparte de eso normaliza el grado de obstrucción o casi normaliza el grado de obstrucción, esto se define como hiperreactividad bronquial
y nos puede estar sugiriendo asma. Si definitivamente no se cumplen estos dos parámetros, mayor de 200 mililitros o mayor del 12 y mayor del 12%, perdón, esto nos sugiere una EPOC como tal y debemos graduar la gravedad o la severidad como tal. Entonces, vamos a ver acá, tenemos, bueno, en este caso no nos presentan como tal al paciente, sino solamente vamos a ver primero y antes de ver los parámetros tanto basales como postbronjodilatador, vamos a ver el FEV1. FEV1 FBC tiene del 65%, por lo cual nos hablaría de obstrucción, acuérdense, menos del 70%. Aquí no tenemos valor del predicho, pero por porcentaje sería menos del 70% obstructivo. Y vamos a ver la diferencia como tal en cuanto al bronquilatador. Entonces, FEBS1 tiene una basal de 2 litros, ¿sí? Y después del broncodilatador es de 2.55 litros. Si nosotros nos vamos a ver al cambio en litros, es del 0,55 litros y en porcentaje es del 27%. Por lo cual acuérdense que supera tanto a los 200 mililitros o al 0.20 litros como al 12%. Por lo cual, en cuanto a FEB sub 1, responde a broncodilatador. Con eso ya diríamos que es una prueba respondedora al broncodilatador. Pero vamos a ver FBC también. FBC es de 3.09 litros, ¿cierto? Basal y postbroncodilatador es de 3.57 litros. Vamos a ver cuál fue el cambio. 0,42 litros, mayor de 0,20 y 16%, mayor de 12%. Por lo cual estamos frente y finalmente pues deberíamos ver FEB sub 1, que es del 79%, por lo cual nos indica que es una obstrucción leve al flujo aéreo y que es reversible con el broncodilatador. ¿Listo? Vamos a ver también que FEB sub 1, miren que en cuanto al predicho basal estaba en 79 y el predicho postbroncodilatador está al 100%, por lo cual también se revierte la obstrucción. Ahora, vamos a ver, tenemos acá, no tenemos tampoco talla, peso ni edad del paciente, pero entonces vamos a ver talla, sexo y peso del paciente. Entonces vamos a ver FEB sub 1 FBC, que es del 58%, por lo cual es un patrón obstructivo, ¿cierto? Vamos a ver cómo está FEB sub 1. FEB sub 1 está la basal de 1.43 litros, postbroncodilatador de 1.54 litros. Hubo un cambio del 0.11 litros, es decir, menor a 0.20 litros, que es lo que debería tener para para clasificarse como respondedora, y un porcentaje de cambio del 7%, menor al 12% que debería tener. FBC es de 2.48 basal, postbroncodilatador 2.59 y el cambio fue de 0.11 igual, menos del 0.20 y el porcentaje de cambio fue solamente del 5%, igual, menos del 12%. Vamos a ver FEB sub 1 para mirar el grado de obstrucción y es del 62.2%, por lo cual la concluiríamos como una obstrucción moderada al flujo aéreo sin respuesta al broncodilatador. Miren, no hay respuesta y vamos a ver FEB sub 1, el valor predicho es de 62.2 y después del broncodilatador es del 67, ¿vale? Entonces, pues la obstrucción tampoco es que se haya revertido como tal. Vamos a ver este último ejemplo como tal, donde vamos a ver FEB sub 1 FBC del 54% obstructivo, ¿cierto? FEB sub 1 de 1,16 litros, basal, postbroncodilatador de 1.52 litros, ¿cierto? Con un cambio de 0.36 litros, mayor a 0.20, pone un porcentaje de cambio de 31%, mayor al 12%. FEB sub 1, hay reversibilidad. En FBC tenemos un 2.16 litros, postbroncodilatador 2.57 litros con un cambio de 0.41 mayor a 0.20
y un porcentaje de 19, mayor a 12%. Por lo cual, entonces sí hay respuesta, pero vamos a ver, hay respuesta al broncodilatador, pero vamos a ver si hay reversibilidad de la obstrucción. Entonces, vamos a ver FEP sub 1, el porcentaje del predicho es de 48 y acá el porcentaje del predicho sigue siendo de 62. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Como una obstrucción grave al flujo aéreo que, si bien responde al broncodilatador, persiste con una obstrucción moderada. Entonces, este caso puede ser tanto un asma, un EPOC o una sobreposición de ambos. El anterior podría ser a un EPOC, ¿cierto? Por una obstrucción crónica, y el anterior sí puede ser sugestivo de asma porque es reversible al broncodilatador y también es reversible a la obstrucción. Finalmente, es importante recalcar que la espirometría se debe redactar adecuadamente, no solamente es interpretar, sino también la debemos redactar. Entonces, por ejemplo, tenemos los diferentes patrones, normal, obstructivo, restrictivo, mixto, los criterios por los cuales nosotros diagnosticamos con este patrón y debemos, como tal, describirlos. Entonces, si es un patrón normal, cuánta es la capacidad vital, y del flujo expiratorio, si está, por qué está dentro de los límites normales, si es obstructivo debemos clasificarlo, leve, moderado, moderadamente grave, grave o muy grave. Si es restrictivo debemos decir que es sugestivo o compatible con restricción pulmonar de tal grado. Y finalmente, pues, si es un patrón mixto como tal. Este es una muestra de espirometría normal. Nosotros podemos ver pues, el nombre, todos los datos del paciente, las variables importantes, los flujos expiratorios como tal, la variabilidad, miren el grado de calidad que tiene, el resultado, la interpretación automatizada y las gráficas, tanto flujo-volumen como volumen-tiempo. Entonces, básicamente, pues eso es lo que les quería traer hoy. Sé que es un tema que puede llegar a ser un poco confuso como tal. Espero no haber enredado los conceptos y pues les haya gustado, y estaré pues muy pendiente de los comentarios ante cualquier sugerencia que tengan, y si les gustó pues quedo muy atento para que podamos realizar las siguientes charlas de pruebas de función pulmonar. Chao.